Hay grandes personalidades, ya sea eclesiásticas o grandes predicadores o famosos políticos, gente que está a la vista de todos y que su testimonio, su obra es tan inspiradora que, wow, a las personas que les toca convivir más de cerca con ellos, les decimos que les tenemos envidia de la buena. Híjole, estar tan cerca de una persona tan especial por la que, yo me moriría por pedirle un autógrafo o porque me dedicara unos segundos. Bueno, ciertamente algunos serán muy afortunados de convivir de cerca con los que son sus héroes o sus ídolos, pero ¿has oído aquello de que nunca conozcas a tus héroes? Porque una cosa es el personaje, la imagen que ellos tienen que proyectar ante los demás por ser quienes son. Y otra cosa es la persona, el ser humano de carne y hueso, que sí, no se le niega sus grandes dotes, su liderazgo, su obra, su legado, pero siguen siendo personas que tienen debilidades, tienen luces y sombras, que, bueno, mientras no los conozcas mucho, los idealizas. ¡Wow! Debe ser increíble. Él nunca debe tener un mal rato. Él debe de poder todas. Parece que ni siquiera se cansa. Pero cuando convives más de cerca con ellos, te das cuenta de que siguen teniendo luces y sombras, siguen teniendo muchas debilidades, y sobre todo cuando convives con personalidades eclesiásticas, te das cuenta de que el único grande, el único santo, el único infalible es Jesús. Y de esto se convenció el santo que hoy recordamos, San Marcos Evangelista. Esto lo aprendí en el curso Jesús en los 4 Evangelios de la Escuela San Andrés, cuando ahí tuve mi encuentro con Jesús a través de los Evangelios, al ver a San Marcos, el cual conocemos solo por su escrito. Casi no tenemos datos biográficos sobre él. Lo que tenemos son algunas referencias bíblicas de un personaje a quien llaman Juan Marcos, que no estamos seguros de que se trate de la misma persona, del mismo autor del Evangelio. También por ahí uno de los padres de la iglesia, Papías de Hierápolis, hace referencia a él, pero pues si estas conjeturas se embonan todas, tendremos un perfil de el autor del más antiguo de los evangelios. De hecho, el pionero en escribir el género literario del evangelio. Pero, ¿qué es lo que sabemos entonces acerca de San Marcos? Sabemos que se codeaba con grandes personalidades en la iglesia. Tenemos un testimonio en Colosenses 4:10 de que era pariente de Bernabé, uno de los grandes personajes de la iglesia primitiva, un hombre de las relaciones internacionales, compañero de San Pablo. Se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, para empezar, era pariente de él. Y también se le relaciona con otros grandes como Lucas, el evangelista, como Timoteo y Tito, a quienes San Pablo les dirige una carta en el Nuevo Testamento, que eran obispos de las primeras iglesias fundadas por San Pablo. Pero bueno, claro, todos estos relacionados con otro gigante. San Marcos se relacionó y desde luego tuvo que influir mucho en su evangelio con el mismísimo San Pablo, del cual fue compañero en algunos viajes, y San Pablo también en una de sus últimas cartas en la prisión pide que le hagan llegar a Juan Marcos, que venga, que porque le es muy necesario. Es decir, tuvo una estrecha relación con él. Pero por si esto fuera poco, también tenemos el testimonio de que tuvo una relación muy cercana con el mismísimo San Pedro, con el primer papa de la iglesia. Con razón, en su evangelio se nota algo del estilo de Pedro. Podríamos decir que el evangelio de Marcos podría ser el evangelio de Pedro, porque Marcos consignó lo que Pedro le relató, porque hasta el estilo de Pedro se nota. Es un tanto rudo, arrebatado, no muy culto que digamos, pero eso sí, muy apasionado por Jesús. Es exagerado como era Pedro, pero ahí se nota esa fascinación por Jesús. Sin embargo, aunque Pedro en una de sus cartas haga alusión a Marcos y lo llame mi hijo, o sea, tuvo una relación muy cercana con él. Papías de Hierápolis dice que es su secretario. Fíjate con quiénes se codió San Marcos. Pero hay otro detalle en su evangelio que llama la atención. En su evangelio, el único grande es Jesús. Ningún otro personaje, ningún otro apóstol, nadie
resalta sobre Jesús. Y bueno, en esto podemos tener una pista de que él, Marcos, que se codeó con los grandes, llegó a la conclusión de que el único grande es Jesús. Porque precisamente por haberlos conocido de más cerca, también fue testigo de sus malos ratos, de sus debilidades. Por ejemplo, con San Pablo, sabemos que a causa de Marcos hubo una división entre Pablo y Bernabé, que eran entrañables compañeros. Pues porque Pablo no quería que Marcos fuera a uno de los viajes porque estaba enojado con él, pues se separaron dos grandes amigos. ¿Cómo? O sea, ¿eso es propio de una persona santa, de un apóstol? Pues sí, son efectivamente santos apóstoles, pero también tenían sus malos ratos, sus arrebatos de ira, actitudes inmaduras, de repente algunos caprichos. O sea, pensaríamos que alguien con ese estatus nunca tendría un mal rato, nunca actuaría injustamente por un rato de ira, que alguien así nunca cometería una injusticia, quizá por estar mal informado o mal influenciado. Pero vemos que así sucede. Y bueno, ¿tú crees que con esa relación tan estrecha que tenía con Pedro, no habrá presenciado algún mal rato de este santo apóstol, pero que también sabemos que tenía algunos lapsus de brutalidad o de corta visión? Bueno, esa característica resalta y a todos nos hace caer en la cuenta de que el único grande es Jesús. Y si tú te codeas con señores curas, con señores obispos, cardenales, monseñores, monjas, superioras, predicadores, líderes de ministerios, de renovación y todo esto, pues confirmarás efectivamente que una cosa es el cargo, una cosa es el estatus que tienes, la investidura, y otra cosa es lo que hay debajo de eso. Y no me refiero a tener una doble vida o a ser falsos, hipócritas, no. Simplemente caes en la cuenta de que todos tenemos nuestros malos ratos, o será que tenemos alguno que otro rato bueno, que tantas veces tenemos una corta visión, que también nos ganan la humanidad, la soberbia, o quizá nos dejamos aconsejar mal y tenemos un mal rato y decepcionamos las expectativas de quienes nos tenían subidos en un pedestal. Pero bien, entre más cerca estés, esto es menos motivo para escandalizarte, porque te queda bien claro, el único grande es Jesús. Porque con esto aprendes a seguir a Jesús y a no poner toda tu confianza en los líderes. Porque los líderes, los que están en algún cargo de dirección, pues se parecen a los pañales. ¿Por qué? Pues porque unos y otros deben cambiarse cada cierto tiempo y por las mismas razones. Así que hoy tengamos este propósito de adentrarnos en el Evangelio de Marcos y poner nuestra fe en la roca sólida de Jesús. Y bueno, todo lo demás sabemos que es pasajero, que es temporal, que es provisional, pero aquel que pone toda su confianza en Jesús nunca se ve defraudado. Que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.